Dios el que hable a los corazones, como has estado hablándome a mí también con este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque podemos contar contigo en todo tiempo y especialmente en nuestra hora de necesidad, Señor. Es cuando reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, y ahora en este momento pedimos pues esto para este mensaje. Tú eres el único digno de abrir el libro, no yo, pero que sean tus palabras, Padre, las que lleguen a tocar cada vida, Señor, de las personas que están aquí presentes, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues me gustaría empezar el día de hoy haciéndoles una pregunta, como maestra, ¿verdad? Hay que hacer preguntas. Entonces, ¿cuál fue el único rey que la Biblia menciona que usó reloj? Piénsenle, desempolven ahí sus memorias. Un rey que la Biblia menciona que usaba reloj. ¿Nadie? Bueno, ahí va. Entonces, en Segunda de Reyes 20:11 leemos: entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Bueno, era un reloj de sol, ¿verdad? O sea, no era un reloj como el que traigo yo este día, pero bueno, pues ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje del día de hoy? Pues no tiene que ver nada, pero era como agradable empezar con algo y tener su atención. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema que muchas veces como seres humanos no nos gusta. De hecho, ni siquiera, pues es algo que quisiéramos que no nos sucediera jamás, pero también sabemos que lo más normal es que nos ocurra, y esto es sentir debilidad. Entonces, el diccionario define debilidad como la carencia de energía o vigor en las cualidades o resoluciones del ánimo. Lo voy a leer de nuevo. Debilidad es carencia de energía o vigor en las cualidades o resoluciones del ánimo. Flaqueza, o como los doctores dirían, astenia. ¿Verdad? Es lo mismo, que una persona está débil, está asténica. Bueno, y nosotros podemos pensar, pues, ¿cuáles son mis debilidades? Y sé que algunos de nosotros en este tiempo estamos pasando por situaciones difíciles, por debilidades. Algunas de ellas son crónicas, algunas de ellas son temporales, pero finalmente es eso algo común a todo ser humano, pues el llegar a sentir debilidad. Debilidad puede ser a lo mejor un padecimiento físico, puede ser pues alguna enfermedad que me haga sentir débil, que a lo mejor no puedo hacer las actividades que yo hacía antes, y pues eso es algo que me afecta, ¿verdad? No solamente en el cuerpo, pero también en las emociones. Quizá otra debilidad sería el sentirme solo o sola, ¿verdad? Sentir que a lo mejor mi esposo ya no está conmigo, que a lo mejor mis hijos ya han volado del nido, o que simplemente estoy rodeada de gente, pero aún así me puedo llegar a sentir sola o solo. Y a lo mejor la persona se siente con una profunda tristeza, ¿verdad? Y eso hace que la persona se sienta débil y que no tiene ganas de hacer nada. También podemos tener temores de diferente tipo, temores a enfermarnos, temores a perder el trabajo, temores a caer en un estado de necesidad económica. Y pues eso podemos ver que todas esas son debilidades. Podemos tener también debilidades de nuestro carácter, una lucha que estamos teniendo constantemente con algún problema que nos viene año tras año, seguimos batallando. Mi falta de control para la ira. A lo mejor una debilidad que tengo a lo mejor vendría siendo que todo lo veo malo, no veo nada positivo en las cosas. No sé, cada quien podemos pensar en alguna debilidad que tenemos, que tuvimos, ¿verdad?
Y por eso el tema de este día se llama Cuando mi debilidad es mi fortaleza. Cuando mi debilidad es mi fortaleza. Y aquí vemos, ¿verdad?, la ilustración de una cuerda que está casi rompiéndose, pero luego como está atada con un nudo gordiano, o los que sepan, a lo mejor un nudo de los marineros, pues ya es una fortaleza, ¿verdad?, que esa cuerda necesita otras cuerdas y está formando un nudo. Y pues vamos a ver que el hombre y Dios ven las debilidades desde una perspectiva muy diferente. Tenemos como humanos diferentes conceptos de lo que es la debilidad. Y podemos ver, por ejemplo, que el hombre excusa su debilidad. Ay, es que yo me enojo porque así soy, ¿verdad? Yo me enojo pues porque así soy, así nací y ya no voy a cambiar, ¿no? O también oculta sus debilidades para parecer fuerte. Esto es algo con lo que yo me identifico mucho porque yo fui criada en un hogar donde pues mi papá fue huérfano, entonces muy niño, y como que él fue un aprendizaje de vida que tuvo y no quería que nosotras, pues éramos puras mujeres en sus hijas, batalláramos con la debilidad que a lo mejor él vio en su mamá, ¿verdad?, que la sintió como indefensa cuando quedó viuda y todo. Entonces mi papá, pues como que tomó mucho tiempo en formar, al menos en mí, el hecho de que yo tenía que ser fuerte para las circunstancias, porque como que en su interior él temía que quizás faltaran mi papá y mi mamá, y yo por ser la mayor pues me quedaba al frente de mis hermanas. Entonces mi papá era así como que casi no me permitía que yo llorara, o sea, cuando yo iba a llorar me decía, ¿vas a llorar? ¿Por qué lloras? ¿Tienes solución? Pues sí, pues entonces no llores. Entonces para mí, yo crecí sintiendo que el llanto era una señal de debilidad y era algo que debías de suprimir a toda costa. Y aún ahora, cuando hay situaciones que para mí ameritan soltar una lágrima, cuando yo lloro me duele hasta la cabeza. O sea, no me gusta llorar, pero finalmente soy humana y claro que me ocurre, ¿no? Y así muchas personas tratan de siempre parecer fuertes, de no mostrar esa vulnerabilidad que se siente al estar débil. También sucede que en la sociedad la gente admira a los fuertes, ¿verdad? A los fuertes, a los que logran las metas, a los que son exitosos, a los que parece que nada les ocurre, y desprecian a la gente que parece débil. Ay, no, es que no, ni siquiera puede tomar una buena decisión, y desprecian a las personas débiles. Pues lo opuesto ocurre con nuestro Señor. Dios usa personas imperfectas para hacer su obra. Lo vamos a ver más adelante en detalle. Y Dios no solo quiere usar nuestras fuerzas, sino que también usa nuestras debilidades. Vamos a ver por qué también más adelante. Y puede transformar esas debilidades en una bendición. No porque le guste nuestra debilidad, sino que de nuestra debilidad Él hace una transformación. Vamos a ver más acerca de esto. Vamos a leer nuestra base bíblica, que Dios nos pone a todos en una misma condición. Para Dios, todo ser humano tiene debilidad. En 1 Corintios 1, 26 al 31 leemos: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, o sea, según el pensamiento del mundo somos necios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué fue lo que escogió Dios? Lo débil del mundo. Ya nos empezamos a identificar, ¿no? Ah, bueno, Dios me escogió y me está diciendo, soy débil porque lo soy. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿De quién es el que ha hecho todo? Cristo. Y dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No en sí mismo, sino en el Señor. Y esto nos lleva al primer punto de este mensaje. Bueno, antes quería hacerles otras preguntas, pero estas ya no son de conocimiento bíblico, pero hablando de que cuando mi debilidad es mi fortaleza, las preguntas aquí serían: a los ojos de Dios, ¿tendrá algún propósito la debilidad? Y de ser así, ¿cuáles son estos propósitos? Y vamos a ver aspectos a considerar cuando experimentamos la debilidad. Vamos a tratar de cubrir estos puntos en el mensaje. Bueno, aquí está media punta la letra, pero no se fijen. Punto 1. La debilidad pone freno a nuestra exaltación propia. Y esta ilustración ya es muy conocida de nosotros, ya la han puesto en otros mensajes, pero de veras retrata muy bien cómo nos sentimos a veces los seres humanos, ¿verdad? Somos un gatito así débil, indefenso, pero nos percibimos a nosotros mismos como un león, ¿verdad? Fuerte y el rey de la selva. Entonces el primer punto es que la debilidad pone freno a nuestra exaltación propia. Cuando yo me siento débil, no tengo ganas de andarme gloriando en mi debilidad, de veras. Ni la energía tengo. Y aquí en 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de ¿quién? De Dios y no de nosotros, ¿verdad? Y pone la ilustración del vaso de barro porque el barro sí es muy útil, pero también es sumamente frágil. Cualquier golpecito, y una vasija de barro se desquebraja o simplemente se le hace un hoyo y ya no sirve más que ni para adorno, ¿verdad? Entonces, por eso está comparando, o sea, la excelencia del poder de Dios está depositada en seres humanos frágiles. ¿Para qué? Para que entonces la excelencia del poder sea alabada y exaltada, el poder de Dios, no el del ser humano. Y aquí vamos con este hombre que muchos admiramos, con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está ahí hablando con otros apóstoles, con otras personas, y les está diciendo, pues a lo mejor yo tendría de qué gloriarme, porque a mí me fue dado pasar por esto. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, a Pablo le fue dado ir, no sabe él si corpóreamente o no sabe si solamente en el espíritu, le tocó ir a ver qué hay allá, le tocó ir a ver las cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y entonces él dice, o sea, ¿de qué privilegios gozo yo para haber podido, o sea, que Dios me hubiese dado esa bendición portentosa de saber qué es lo que hay allá, qué es lo que está del otro lado? Y lo peor, se tuvo que regresar, o sea, ni siquiera, o sea, fue, vio y volvió. Dice que por causa, pues, de las personas, ¿verdad? Entonces, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. La Biblia no nos dice, ¿verdad?, cuál era ese aguijón en la carne. Muchos comentaristas piensan que era una debilidad física, un problema de salud. No sé, yo en eso estaba pensando en nuestro hermano Arroyo, ¿verdad?, que él tiene problemas de salud, tiene problemas con su vista, tiene otros problemas orgánicos, y sin embargo, él está en esa debilidad física, pero aún así el Señor lo fortalece para que pueda viajar y para que pueda ser de bendición a otras áreas. Entonces, yo en aquel tiempo, el apóstol Pablo pues no viajaba en un avión,
había que caminar, había que ir en burro, en barco, y aparte me imagino yo que su cuerpo ya estaba algo maltrecho por todas las tribulaciones que había sufrido ya antes, ¿verdad? Que apedreado, azotado, naufragios, sabe si le habrían roto algún hueso y a lo mejor hasta le soldó mal, no sabemos, pero no era un cuerpo que había sufrido mucho. Y aparte le he dado el aguijón para que con ese aguijón él estuviera consciente y no se sintiera como que ya estaba allá, sino se sintiera, todavía estoy aquí en la tierra y dependo de Dios para hacer lo que Él me está encomendando que haga. Entonces, el punto 2 de este mensaje, aparte de que las debilidades nos ayudan a que no nos exaltemos a nosotros mismos con algún logro que tengamos, el punto 2 es que experimentar la debilidad es el evento espiritual más importante de nuestra vida. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí tenemos en la ilustración a un hombre, ¿verdad?, que está así casi cayendo por la debilidad, y quien lo sostiene ahí atrás es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver que diferentes personas que Dios utilizó en la Biblia, diferentes personas llegaron a experimentar debilidad en algún tiempo o en otro. Y no una vez, muchas veces, muchas veces. Dice aquí, por ejemplo, Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés estaba en esa batalla contra los amalequitas? Y que cuando él levantaba las manos iban ganando y cuando las bajaba iban perdiendo. No era que las tuvo que levantar 2 horas o 3 horas, horas y horas y horas, y él sentía que ya no podía sus brazos. Y entonces tuvo necesidad, dice que le pusieron una piedra y él se sentó, y entonces Aarón y otro, no recuerdo quién, le sostenían las manos pues para que no perdiera la batalla. Entonces Moisés, siervo de Dios que vio portentos y milagros y recibió las tablas de la ley y todo eso, Moisés sintió debilidad porque finalmente era un ser humano, igual que nosotros, también se cansaba, y luego aparte estaba bien grande, todavía más. Y luego Elías, que le tocó ver caer fuego del cielo, respuesta a sus oraciones y todo, cuando se sintió perseguido, sufrió una depresión, y una depresión que lo hizo huir, y decía, mejor quisiera morirme, pero acababa de ver milagros y portentos y cosas, y aún dice, es que mataron a todos y solo yo quedé, a todos los profetas y nomás yo quedé, lo cual no era cierto, pero él así se sentía, nada más yo quedé, y él estaba en una depresión, lo cual ocurre también al cristiano, lo cual ocurre también al ser humano, que podemos caer en una depresión por diferentes causas. Y luego tenemos al rey David. El rey David también, el rey David se sabía perseguido por el rey Saúl, y entonces como andaba huyendo, escondiéndose en las cuevas. También pasó por debilidades en tentaciones, y ya sabemos, conocemos la historia, y muchas veces, a pesar de que Dios le decía, tu reino prevalecerá, al ver que sus enemigos lo rodeaban, se sentía angustiado, y luego decía, ¿por qué a mis enemigos les va bien y a mí me va mal? Yo estoy angustiado y triste y todo, si yo soy tu ungido, ¿verdad? O sea, él también, y aún la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y una parte que era conforme al corazón de Dios era por eso, porque experimentaba debilidad y muchas veces caía en esa debilidad, se dejaba, pero él volvía al Señor, confesaba su debilidad y volvía al Señor. Y entonces tenemos todos, hay muchísimos ejemplos que ustedes ya conocen, hermanos, pero también tenemos el ejemplo máximo, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús pasó por el Getsemaní, que aunque es 100% Dios, también 100% humano, y aunque sabía que a lo que venía a esta tierra estaba a punto de ocurrir, finalmente en su humanidad experimentó esa debilidad, esa angustia, esa desesperación de saber lo que venía a continuación, de un sufrimiento físico
emocional y espiritual extremo. Entonces, él fue a su padre y le dijo: Padre, si puedes, pase de mí esta copa. O sea, no quiero pasar por esto. Pero gracias a Dios, que luego dijo, ¿verdad? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Así que vemos entonces que la debilidad nos hace tener una dependencia de Dios. De verdad, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en las mujeres pues que viven solas, que no hay un hermano, un esposo, un hijo ahí, y que tienen que mover un objeto pesado, y que tienen que oyen un ruido en su casa en la noche, y que sienten esa soledad. Esas son condiciones que te hacen estar dependiente del Señor. Yo me acuerdo cuando vivía en Tijuana, algunos de ustedes saben que un tiempo mi esposo lo iban a cambiar de su trabajo a Tijuana, pues yo me fui a instalar la casa, los hijos en las escuelas y demás, y estuve allá, y yo pasé momentos donde pues Luis no estaba, y yo estaba acostumbrada, cuando estaba en casa de mis papás, pues mi papá nos hacía muchas cosas, ¿verdad? O traía quien las hiciera, y después Luis, ¿verdad? Y cuando yo estuve allá, pude identificarme con las mamás que tienen a sus hijos y los están criando solas, y yo decía: Dios, qué difícil es esto. Había momentos en que no sabía qué decidir, y había momentos en que yo soy súper floja para manejar, y menos a lugares desconocidos. Pues me tocaba bajar ahí una carretera, la carretera internacional, que era una carretera peligrosa, y yo ahí iba colgada del Señor, así, yo iba: Señor, por favor, protégeme, dime para dónde le doy, que no le vaya a dar hacia otro lado y aparezca en un lugar peligroso. O sea, a veces me tocó ir manejando en la noche, me tocó llevar a mi hijo al hospital en emergencia en la madrugada, y todas esas experiencias me hacían a mí de veras estar dependiendo del Señor, porque yo decía: sola no la voy a hacer, sola no la voy a hacer. Y una ocasión también que venía por esa, ya regresando a casa por esa carretera, y el carro se venía como que jaloneando, y luego se le apagaban las luces, y yo: no, por favor, ¿qué hago? Ni sé mecánica, ni siquiera me puedo parar aquí a un lado, porque ¿qué le voy a hacer al carro? Y tenía que apagarlo porque decía: luego se me enciende. Y era en la noche también, porque allá en invierno a las 4:30 de la tarde ya está oscuro, como de noche, aunque sea a las 4:30. Entonces, yo decía: Dios, por favor, permíteme llegar a Playas, era el fraccionamiento donde vivíamos, permíteme llegar. O sea, llegaba a Playas y ahora: Señor, ahora consígueme un mecánico, pero uno que no me vaya a hacer tranza. Y me tocó de veras ver muchas cosas. O sea, me tocó llegar y el carro así, se muere el motor, y a media cuadra estaba un mecánico. O sea, me tocó experimentar esas cosas e identificarme con esas mujeres que están solas. Gracias a Dios que no lo estoy, pero de veras puedo ver cómo muchas cosas suceden. O sea, me tocó también con una amiga vivir de: no tengo para comprarle los tenis a mis hijos, no tengo para la inscripción, no tengo para... Y sin embargo era un estar pidiéndole constantemente al Señor por su provisión, por su cuidado, por su ayuda. Entonces es cuando ves que esas debilidades que tienes, Dios las usa para que aprendamos a tener esa dependencia al 100% en Él. Porque para eso vinimos a esta tierra, para aprender que dependemos de Él al 100%. O sea, no podemos aprenderlo de otra manera más que estando en la debilidad. Si tú tienes un problema de salud y tienes que hacer actividades, tienes que: Padre, por favor, sosténme en esta hora, sosténme en este momento, porque soy débil, me siento mal, mi cuerpo no me ayuda, tengo este problema. Señor, ayúdame a estar de buen ánimo para mi familia a pesar que me siento incómoda. Ayúdame. Y entonces estás en esa constante petición de la ayuda del poder de Dios durante la debilidad. Y yo siempre creo que Dios es un Dios amoroso y que de verdad
si permite que pasemos por esto, es porque sabe que no habría otra forma de aprenderlo. No habría otra forma. Dios podría haber dejado a Job solo, ¿sí o no? Lo podía haber dejado solo, y sin embargo no lo hizo. Y ahí estuvo contestando sus preguntas, hasta preguntas necias, y ahí estaba Dios contestándole. Y entonces, y en muchas circunstancias, gente que vivió en esos tiempos y cuyas historias están ahí para nuestro beneficio, pues son inspiración para nosotros. Y la palabra está llena de versículos de que la fuerza de nosotros está en el poder del Señor. Yo sé que muchos de ustedes tienen en la mente versículos donde dice, ¿verdad?, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca, nuestra torre fuerte. No sé, hay multitud de versículos, de verdad, donde nosotros podemos descansar porque es algo cierto, es algo cierto. Vamos a considerar algunos puntos de cuando nosotros llegamos a sentir esa debilidad. Y pues nosotros, desde esta perspectiva de que la debilidad nos ayuda a darle la gloria a Dios y de que la debilidad nos ayuda a depender de Él, pues no deberíamos temer a la debilidad, ¿verdad? Pero sí le tememos porque no nos gusta. No deberíamos temerle porque así nos dice la palabra, ¿verdad? Yo sé que le tememos. Y tampoco deberíamos avergonzarnos. Muchas veces tenemos un problema económico y nos da pena decirlo. Estoy careciendo de esto, pero ninguna persona de la iglesia debería de estar careciendo de lo necesario si tiene sus hermanos, si nos tiene a nosotros, o yo tengo a ustedes también. Pero es como esta parte de decir, no voy a decir que tengo necesidad, porque pues, o sea, qué feo, qué pena, me siento como un fracasado porque no puedo mantener a mi familia, o porque, pues eso ya son ideas con las que nosotros tendríamos que luchar, ¿verdad? Porque realmente ahí dice la palabra, o sea, va a haber tiempos en que a lo mejor vas a tener prosperidad económica, vas a tener lo necesario, y va a haber tiempos en los que vas a tener que experimentar otras cosas. Y yo lo he experimentado también. Entonces, yo me identifico con esto. O sea, no es que yo estoy diciendo, primero me prediqué este mensaje a mí, no crean. Entonces, bueno, y aquí dice, ¿verdad? Esa debilidad debemos de traerla al Padre. Así como hizo Jesús. Jesús le llevó esa debilidad a su Padre. Oh, Padre, esto va más allá de mí. No puedo con esto. O sea, bueno, no digo no puedo con esto, pero es algo que yo diría, no puedo con esto, ¿verdad? Entonces, pues eso fue lo que hizo Él y está ahí como un ejemplo para nosotros. También debemos tener en cuenta cuando estamos pasando por debilidad que hay muchas más cosas sucediendo a nuestro alrededor de lo que aparece a simple vista. Cuando yo estoy en debilidad, Dios está trabajando con mi humildad, pues más bien con mi orgullo, ¿verdad? Me hace que tenga que pedir a lo mejor favores, y habrá gente que no le gusta pedir favores, pero a veces vas a tener que pedir favores, porque pues, son cosas que tú no puedes hacer. A lo mejor tus hijos o tus vecinos te van a tener que cuidar, y eso es algo muy duro, pues eso es algo muy duro. Pero Dios está trabajando no solamente en, pues la voy a sanar si es mi voluntad, le voy a dar un trabajo porque es mi voluntad. Dios está trabajando en muchas más cosas, está incluso trabajando en las personas que están a tu alrededor. Ahí están oportunidades de servicio. La tomaste, qué bien por ti. No la tomaste, bueno, otro la va a tomar, ¿no? Y se va a beneficiar de haber hecho esa acción de servicio. O sea, Dios no está trabajando nada más contigo. O sea, y si tú vas a ser un instrumento, un vaso para la gloria del Señor, hay que estar bien conscientes. Estoy en debilidad,
¿Y cómo puedo darle gloria a Dios? ¿Cómo puedo darle gloria a Dios en esta circunstancia? Y pues lo primero es que estemos conscientes y veamos que no podemos subestimar el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a través del sufrimiento. Si yo he sufrido alguna situación, mi corazón va a estar más inclinado a compadecer y a ayudar a aquellos que también están sufriendo, ¿sí o no? Sí, ¿quién mejor para poder ayudar a una persona en problemas de drogadicción que alguien que ya estuvo en ese infierno y vivió para contarlo? ¿Quién mejor que una mujer que ha pasado por el divorcio para poder identificarse con otra? Y a lo mejor de ahí decirle, ¿sabes qué? Es que yo hice esto, pero no debía haberlo hecho. Por eso te lo digo a ti, para que no lo hagas, para que a ti no te pase lo mismo, para que a ti no te pase lo que a mí me pasó. Entonces, la debilidad de verdad tiene un propósito, y más nos vale que de veras consideremos, no decir, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Aunque sí lo decimos y Dios lo sabe, ¿verdad? Ay, ¿por qué? Pero también es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me toca pasar por esto? No se vayan a marear, hermanos. Bueno, aquí se ve muy chiquita la letra, pero me gustó lo que decía, así que la puse de cualquier manera. Dice, ser fuerte es confrontar, decir, me voy a confrontar que si tengo esta debilidad, reconocerla y aceptar nuestra debilidad. Ofrecerle todo a Dios, descansando en su amor, misericordia y justicia divina. Y aquí tenemos este versículo que de veras es así como, pues yo creo que toda la Biblia la deberíamos de tener así colgada en nuestras casas, ¿verdad? Pero como no se puede, pero este es uno de esos versículos que dice en 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Y yo leí antes ese versículo y decía, ¿cómo que me gozo en mis debilidades? Claro que no, qué alegría puede venir de que tengo un problema, de que tengo una tribulación. Pues es en los momentos donde yo más he experimentado la presencia del Señor de cerca. Y es algo muy feo, pero muy hermoso. O sea, es como una contradicción, ¿verdad? Hay una figura literaria que así dice, o sea, cuando estás diciendo como un ruido ensordecedor, así como que puede ser gozo en las debilidades. Pues así es. O sea, también otro tiempo que les puedo compartir, cuando mi papá estaba en terapia intensiva. Mi papá con 59 años, deportista y todo, estaba todo indefenso ahí, lleno de tubos y sondas y estaba intubado también. Y el doctor nos pedía que tomáramos decisiones a las hijas, porque mi mamá también estaba hospitalizada en urgencias, muy mal. Y nosotros decíamos, ¿pero qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si tomamos esta decisión y no es la mejor, y si hacemos esto otro y mi papá se muere, y si hacemos, no sabíamos qué hacer. Así que mis hermanas y yo nos reunimos y le dijimos exactamente eso: Dios, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Tú amas más a mi papá que nosotros, decide tú, porque nosotros no sabemos, y no queríamos equivocarnos. Y Dios nos fue mostrando, muchas veces ni siquiera nosotros tuvimos que tomar la decisión. Una vez nos tocó que fuimos a consultar con otro médico, preguntarle todo, y cuando llegamos, el de terapia intensiva nos dijo, ¿sabe qué? Ya le tuvimos que hacer el procedimiento a su papá, porque no había de otra. ¿Quién decidió? Dios decidió. Y a pesar de que
era una profunda tristeza tener a mi papá ahí, como sé que a muchos ya han experimentado ver enfermos a sus padres, y a pesar que era una tristeza verlo, para mí fue así como hermoso ver cómo de una forma y de otra recibíamos ese confort de parte del Señor, ese consuelo y ese saber que Él estaba ahí, a pesar de que nuestro corazón estaba apachurrado y encogido. Decíamos, Dios está aquí y finalmente va a ser su voluntad, porque entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Exactamente. Entonces, continuando con el versículo, dice, lo voy a decir de nuevo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Pero no soy débil yo, pero no soy fuerte yo. Cristo es fuerte por mí. Y nos lleva al tercer punto. La debilidad es mi fortaleza, porque ella me muestra la suficiencia de la gracia. La debilidad es mi fortaleza porque me muestra la suficiencia de la gracia. No mi suficiencia, la suficiencia de la gracia. Vamos a continuar con lo que estaba diciendo Pablo acerca de que después de que fue llevado al tercer cielo y de que le fue dado un aguijón en la carne para que no se gloriara, dice en el versículo 8 de 2 de Corintios 12, dice, respecto a lo cual, o sea, al aguijón, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. O sea, Señor, si pudiera ver, si tú fuiste poderoso para mostrarme las riquezas de tu gloria en el tercer cielo, ¿cómo no me vas a poder quitar esto? ¿Qué era? No sabemos, pero era algo, para un hombre que había sufrido tanto, no debe haber sido poca cosa, ¿verdad? O sea, no era de que ya se le fracturó un dedito y estaba sufriendo, no, ha de haber sido alguna situación que le causaba considerable dolor, ¿verdad? Dolor ya sea físico, emocional, no sé. Y continúa diciendo en el versículo 9, y me ha dicho, cuando le preguntó, Dios, quítame esto, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si tú, Pablo, vas a hacer todo lo que quiero que hagas, necesitas estar en una dependencia constante de mí. Y con tu carácter, con tu personalidad y con lo que tú eres, esta es la forma como vas a estar dependiendo de mí constantemente para poder hacer lo que yo quiero que tú hagas. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál poder es el que yo quiero que repose sobre mí cuando estoy débil? ¿Mi poder? Pues a qué poca cosa aspiro, ¿no? El poder de Cristo. O sea, en la debilidad, el poder de Cristo está en mí. Y hay muchos versículos que ustedes pueden saber, hermanos. Dios habita en el corazón del afligido. O sea, ahí está. Si alguien tiene otro que le venga a la mente, me lo puede decir, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, y en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Es otra vez el versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ya nos platicaba, ¿verdad?, nuestro pastor la semana anterior de una persona que estaba en un accidente y que quedó en silla de ruedas y pasó pues por todas esas etapas, ¿verdad?, de una pérdida, de un duelo, de perder sus facultades físicas, y cómo Dios, después de que fue pasando, la fue llevando por esas etapas, cómo después Dios la usó para ministrar a todas esas personas que tienen discapacidades. Entonces nunca subestime
subestimemos a dónde una debilidad nos puede ser usada para el servicio del Señor. Y repito, no es que a Él le guste nuestra debilidad, ni a Él le guste que tengamos problemas y que estemos luchando con cosas que a lo mejor nosotros mismos nos acarreamos. A veces son cosas que nos suceden, a veces son consecuencias y a veces son pruebas, ¿no? A Dios no le gusta vernos sufrir, no se complace vernos en nuestro sufrimiento. Sin embargo, lo que sí promete es que Él nos va a fortalecer durante ese tiempo de debilidad. Cuando estamos en la debilidad, ocurren estas dos cosas. Una es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Porque a veces, como les decía yo, no sabemos qué pedir. Yo ya no sé qué pedir, o sea, que mi papá se quede entre nosotros, pero si queda discapacitado va a sufrir muchísimo. Pero ni modo que pida que te lo lleves, Dios, ¿no? No sé qué hacer. Bueno, yo sé que aunque yo esté orando y mi oración no sea conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo sí sabe cuál es la voluntad de Dios y Él está intercediendo por mí en ese momento con gemidos indecibles. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo que habita en mí sí está orando como conviene y sí está orando por una voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para mí. Entonces, pues tengo todo el remedio y el trapito. Tengo la fortaleza del Señor y también tengo el Espíritu Santo intercediendo por mí. Y también tengo a Jesús intercediendo también. Dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estoy leyendo Romanos 8:26 y Romanos 8:34. No nada más Dios me dice, yo te fortalezco, mi poder descansa sobre ti. También el Espíritu Santo, y puedo confiar muchísimo más en que lo que pida el Espíritu Santo que en lo que yo pueda desear. Y en lo que Jesús sabe que es bueno para mí también. En 2 Corintios 12:27, el mismo pasaje que estamos leyendo, dice Pablo, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, por ti y por mí, por los que creemos en ese Jesús que nos justificó, que nos redimió y que ya nos hace sentados en lugares celestiales. Entonces, cuando estamos en debilidad, también no nos tomen por extraño, hermanos, también estamos compartiendo el sufrimiento de Cristo. Cristo vino y experimentó en todo su esplendor lo que es ser un humano. También sufrió, también experimentó cansancio, fatiga, sed, hambre, tristeza. Pues todo lo que por tentaciones, por todo lo que pasamos nosotros los seres humanos, o sea, no le es ajeno. La debilidad prueba la gracia de Dios, su capacidad para sustentarnos es todo lo que necesitamos. Y ya está ahí, Cuando nosotros nos sentimos más inadecuados o que no estamos haciendo las cosas bien por lo débil, por lo que estamos pasando, por lo que estamos abrumados, es cuando Él mejor nos puede utilizar. Porque como vimos antes, o sea, no nomás está ocurriendo el trabajo de Dios en mí, está ocurriendo el trabajo de Dios alrededor de mí y sobre mí. La debilidad prueba el poder de Dios. 2 Corintios 12, la segunda parte dice,
mi poder se perfecciona en la debilidad. Si yo fuera así como Juan Camaney de la predicación, pues no me preocuparía, ni siquiera tomaría tiempo para prepararme, pero al contrario, o sea, esto es algo, pararte aquí es una responsabilidad, que yo como les dije antes, yo la abrazo con temor y con temblor, porque yo no quiero hablar de mí misma. Quiero que lo que estén escuchando es lo que el Señor les está diciendo. Yo estoy compartiendo la Escritura con ustedes, la verdad revelada. Y una promesa: no vamos a salir de esa situación, de esa experiencia, con las manos vacías, ¿verdad? Y también otras partes de la Escritura nos dicen, ¿verdad?, que la prueba de la fe produce paciencia. O sea, hay frutos, hay cosas, joyas que son rescatadas, que salen cuando nosotros estamos pasando por la debilidad. No sales de una debilidad con las manos vacías. Cuando sales de la debilidad, sales dándole gloria al Señor, que ya salí. Y gracias a Dios porque pasé esto, pero sentí tu compañía, te sentí a mi lado, sentí tu obrar en mi vida. Y pues lo principal, tenemos en Cristo a un sumo sacerdote, que es nuestra propiciación, ¿verdad? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, como ya dijimos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si nosotros en nuestra debilidad pecamos, Él es nuestra propiciación. Él limpia todo pecado cuando venimos cuando confrontamos ese pecado y cuando se lo confesamos. No es que lo tenemos que confesar porque Él no lo sabe, es por bien de nosotros, que lo estamos reconociendo ese pecado y venimos y se lo traemos a Él. Entonces Él nos limpia de todo pecado. De hecho, ya sabemos que ya fuimos perdonados desde antes que naciéramos. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Entonces estás en debilidad y pecas, ahí está nuestro Señor Jesús para compadecerse de tu debilidad, para perdonarte y para restaurarte. Esto está en Hebreos 4:15. Así que, hermanos, la debilidad de verdad es algo que no nos gusta. A mí no me gusta pasar por debilidad, no me gusta, no es una experiencia agradable en el sentido humano. Pero respecto a mi caminar con el Señor, es una experiencia de abundante riqueza y de transformación y de bendición, no solo para mí, sino para los que me rodean. Mi debilidad es mi fortaleza, porque número uno, ya estamos terminando. Número uno, porque pone freno a mi gloria personal para exaltar la gloria de Dios y para que se manifieste mi dependencia de Él. ¿Sí? Mi debilidad, entonces, le da la gloria a Dios cuando yo dependo de Él. 2, en mí descansa el poder y la gracia de Dios para bendición y para transformación. Y número 3, porque me muestra la suficiencia de la gracia. Cristo se compadece y el Espíritu y Jesús mismo interceden por mí. Entonces, vamos a repasar. Número 1, porque la debilidad hace que yo dependa de Dios y entonces no me esté gloriando en mis habilidades, como dice el canto que cantamos.
arroja tus coronas delante de él, y eso no vale nada. La única corona es la del Rey de Justicia, ¿sí? Entonces, también en la debilidad, no olvidemos, hermanos, el poder y la gracia de nuestro Señor descansan sobre nosotros. Y número 3, yo sé que hay más puntos, pero nada más voy a dar estos 3. La gracia, en la debilidad se manifiesta la suficiencia de la gracia para sostenerme, y Cristo se compadece de mí, y el Espíritu Santo y Jesús mismo interceden por mí. Así que vamos a hacer una oración, hermanos. Precioso Dios, cuán agradecidos nos sentimos de saber que tú has hecho provisión para nosotros, de saber que tu Hijo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, experimentó todo lo que puede experimentar un ser humano, y nada le es desconocido. Gracias porque Él fue sin pecado para que Él pudiera rescatarnos. Nosotros sí pecamos, Dios, nosotros sí pecamos, pero que nadie de nosotros, Padre, te pedimos que pase por la debilidad sintiéndose solo, sino que siempre podamos voltear a verte a ti, Padre Santo, que podamos voltear a ver a esa gracia que es suficiente para sustentarnos, que podamos voltear y verte como ese Padre que nos provee de todo lo que necesitamos, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestra torre fuerte, que no nos encontramos solos porque tu poder está sobre nosotros. Gracias por ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por interceder con esos gemidos indecibles, por la voluntad de nuestro Dios, que aunque nosotros como humanos oremos de manera poco sabia en algunas ocasiones, tú, Espíritu Santo, estás intercediendo para que la voluntad de nuestro Padre sea hecha en nuestra vida de una manera poderosa, de una manera asombrosa. Te damos gracias, Señor, porque podemos voltear y verte, y a pesar de que nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, porque somos pobres, ciegos, desventurados y desnudos, tú nos has levantado, Señor Jesús, cuando tú te levantaste en esa resurrección y nos has sentado en esos lugares celestiales. Gracias por estar con nosotros, ayudándonos a pasar por todas estas situaciones en la vida. Ayúdanos pues a que esas debilidades de verdad sean para su honra y su gloria, y también para el servicio de los que nos rodean. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a escuchar un canto. Está un poco moderno, pero pongamos atención en la letra que habla precisamente